Todo comenzó con una serie de eventos inquietantes. Luces parpadeantes, susurros en la oscuridad y, lo más perturbador, las apariciones. La primera noche que las vi, pensé que eran solo ilusiones. Me decía a mí misma que estaba cansada y que mi mente me jugaba trucos. Pero cuando el niño apareció en el piso de mármol, supe que no estaba loca. El restaurante tenía una atmósfera densa y sofocante, y los espejos parecían ser portales hacia un abismo de horror. El niño, con su rostro pálido y ojos llenos de terror, golpeaba el suelo como si intentara escapar de un encierro infernal. La desesperación en su mirada me provocaba un pánico visceral. Sabía que había algo más allá, algo que lo mantenía prisionero. Las noches se volvieron cada vez más inquietantes. Los murmullos de los comensales y el repiqueteo de las luces rotas creaban un ambiente de constante desasosiego. Con el tiempo, los fenómenos extraños se intensificaron. Los clientes empezaron a hablar de sombras que se movían por sí solas y de manos invisibles que los tocaban en los baños. El restaurante, una vez bullicioso, comenzó a vaciarse y la atmósfera se cargó de un mal evidente. La noticia de que el lugar estaba maldito se esparció como un reguero de pólvora, arrastrando al restaurante hacia la ruina. Fue entonces cuando los propietarios decidieron consultar a una vidente. Me sorprendió cuando me informaron que debía acudir el capitán de meseros, ya que él era el más informado sobre los eventos paranormales. Esa noche, el restaurante fue cerrado para el público y el ambiente se volvió aún más sombrío. Mientras yo estaba en mi casa, preparándome para dormir, una presencia inquietante se hizo sentir. En el reflejo de mi espejo, vi la figura de la mujer que había sido la propietaria del lugar. Su presencia era etérea y casi imperceptible, pero su mensaje era claro. Me necesitaba para liberar su alma y la del niño. Desperté sudando, con el corazón acelerado. La visión en mi sueño había sido tan vívida que decidí actuar de inmediato. Tomé la caja que me había dejado y la llave, y al abrirla, encontré una gran cantidad de dinero y una nota con un nombre y una dirección. La intuición me decía que debía encontrar a esta persona, un supuesto brujo que podría ayudar a liberar las almas atrapadas. El primer paso era avisar al capitán de meseros que no iría a trabajar y preguntar sobre lo que la vidente había dicho. Me sorprendió descubrir que no había habido ninguna mención del sueño, ni del mensaje de la mujer. Todo parecía estar en desorden, y el restaurante, ahora en ruinas, se había convertido en un símbolo de desesperanza y terror. Al día siguiente, con el corazón lleno de una mezcla de temor y determinación, me dirigí hacia la dirección que había encontrado en la nota. La carretera serpenteaba a través de un paisaje desolado, y el sol se ocultaba detrás de nubes ominosas que parecían presagiar lo que estaba por venir. Después de un par de horas, finalmente llegué a una pequeña casa en medio de la nada. La construcción era rudimentaria, escondida entre árboles secos y arbustos espinosos. Cuando llegué, vi una fila de personas esperando. Al parecer, el hombre que buscaba era conocido en la comunidad como un brujo respetado, alguien que tenía el poder de hacer cosas más allá de nuestra comprensión. El ambiente estaba cargado de una sensación extraña, como si el aire mismo estuviera saturado con la energía de lo desconocido. La espera se volvió interminable, y cada minuto que pasaba me hacía sentir más ansioso. Finalmente, mi turno llegó. El brujo me recibió con una mirada penetrante que parecía atravesar el alma. Su presencia era inquietante, y su voz, aunque tranquila, resonaba con un tono que me puso los pelos de punta. Le expliqué que venía de parte de la mujer fallecida que había sido la propietaria del restaurante y que ella me había dejado dinero y una nota con su dirección. El brujo, al escuchar el nombre de la mujer, mostró una expresión de desdén. «Esa mujer», murmuró. «Era una pesada, pero si te envió, debe ser por algo». La forma en que habló me hizo sentir incómodo, pero sabía que debía seguir adelante. Le entregué el dinero, y él aceptó sin protestar. Sin embargo, sus palabras me dejaron inquieto. «Deja el dinero sobre la mesa y dame la ubicación. Mañana a medianoche te veré y cumpliré con mi trabajo. Después, no quiero volver a verte». Salí de la casa del brujo con una mezcla de alivio y ansiedad. La promesa de ayuda parecía real, pero el precio que estaba dispuesto a pagar para obtenerla me preocupaba. Esa noche, la espera se hizo interminable,
El reloj parecía moverse con una lentitud tortuosa y el silencio en mi casa se volvió ensordecedor. Finalmente, llegó la medianoche. Me dirigí al restaurante que ahora estaba en completo abandono. La oscuridad que lo rodeaba era tan densa que parecía que se podía cortar con un cuchillo. El brujo ya estaba allí, recargado sobre su camioneta y fumando una pipa con una expresión de determinación. Traía un morral pesado que olía a hierbas y sustancias desconocidas. Me pidió que lo ayudara a romper el cristal de una de las puertas traseras. Con un golpe de una piedra, la puerta cedió y entramos al restaurante. El interior estaba sumido en una oscuridad casi total. El brujo sacó una linterna y su luz débil reveló las sombras grotescas que parecían moverse a nuestro alrededor. Mientras avanzábamos, el aire se volvía más denso y los susurros crecían en intensidad. De repente, escuché el sonido de pasos ligeros, como si un niño estuviera corriendo. La risa macabra y juguetona del niño se mezclaba con los ecos de nuestras pisadas. El brujo me ordenó que permaneciera en silencio y que no mostrara miedo, ya que los demonios que habían tomado posesión del lugar estaban aterrorizados por nuestra presencia. El silencio se adueñó del restaurante cuando el brujo me pidió que me colocara en un punto específico del salón de sesiones. Me indicaba que me mantuviera inmóvil mientras él preparaba el ritual. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral mientras observaba cómo el brujo esparcía una serie de hierbas secas alrededor de mí, formando un círculo preciso. El aroma a tierra y a plantas quemadas llenó el aire, y una sensación de opresión empezó a apoderarse de mí. El brujo abrió un libro antiguo y comenzó a recitar un idioma desconocido. Las palabras eran ininteligibles, pero la cadencia de su voz y el tono reverente daban la impresión de que estaba llamando a algo antiguo y poderoso. Sentí una presión creciente en mi pecho mientras él continuaba, su voz resonando en el aire enrarecido. Luego, sacudió un ramo de plantas con fuerza sobre mí, y el polvo que cayó era de un color gris pálido. No tardé en darme cuenta de que el polvo estaba compuesto de huesos pulverizados. La atmósfera se volvió aún más pesada mientras el brujo lanzaba el polvo al suelo y encendía una serie de velas alrededor del círculo. Las llamas danzaban, proyectando sombras grotescas que parecían moverse de manera independiente, como si tuvieran vida propia. El brujo se alejó un paso, y el ritual continuó con la preparación de un líquido oscuro que arrojó sobre el fuego. De repente, las llamas se intensificaron, elevándose hasta alcanzar una altura inquietante. Las sombras en la habitación comenzaron a distorsionarse, tomando formas extrañas y aterradoras. El calor era casi insoportable, pero no me atrevía a moverme. Una sensación de asfixia se apoderó de mí mientras una energía palpable parecía intentar arrastrarme hacia el suelo. De repente, los lamentos comenzaron. Primero, una voz femenina, agonizante y conocida. Era la mujer del restaurante. Sus gritos de desesperación atravesaban el aire con un eco escalofriante. Luego, se unieron los lamentos de un niño, entremezclándose en un coro aterrador de sufrimiento. La combinación de sus voces creaba una cacofonía de horror que me hacía temblar. Las llamas tomaban formas demoníacas, como si intentaran salir del círculo de fuego para alcanzarnos. Las figuras en las sombras comenzaron a moverse con más intensidad, y la temperatura en la habitación se disparó. Era como si estuviéramos atrapados en una pesadilla colectiva. A pesar de los intentos del brujo de mantener la calma, podía ver el sudor en su frente y su respiración agitada. Los susurros y gritos se hicieron más intensos, envolviéndome en un torbellino de caos. Mi visión comenzó a nublarse, y sentí que mis piernas se debilitaban. Las voces en mi cabeza se mezclaban, convirtiéndose en un rugido incesante. La sensación de ser arrastrado hacia abajo se intensificó, y pronto perdí la conciencia. Cuando desperté, el lugar estaba envuelto en una nube de humo espeso. Me encontraba tirado en el suelo, con el cuerpo agotado y la mente aturdida. El brujo estaba sentado en una silla cercana, visiblemente cansado y agitado. Sus movimientos eran lentos, y parecía que había pasado por una batalla feroz. El fuego se había extinguido, y la habitación estaba en silencio, excepto por el débil crepitar de algunas llamas residuales. Cuando desperté, el entorno era casi irreconocible. El suelo estaba cubierto de cenizas y escombros, y el aire, aún cargado de humo,
hacía que cada respiración fuera difícil. El brujo seguía en la misma silla, y sus ojos estaban cerrados en un intento de recuperar las fuerzas. Me incorporé lentamente, sintiendo el dolor en cada músculo. La escena a mi alrededor era un caos. Los restos de las hierbas y las velas estaban esparcidos por toda la habitación, y el olor a quemado impregnaba el aire. Me acerqué al brujo con cautela, observando cómo se tambaleaba mientras se ponía de pie. Sus movimientos eran torpes, y su rostro, sudoroso y demacrado, mostraba signos de agotamiento extremo. Sin embargo, a pesar de su estado, se levantó con determinación y me indicó que saliéramos del lugar. Me ofreció una mano temblorosa para ayudarme a levantarme y guiarnos hacia la salida. Fuimos hacia la camioneta que había estado estacionada frente al restaurante. Cada paso que daba parecía costarle un esfuerzo monumental, y el silencio en el interior de la camioneta era casi tan opresivo como el humo que habíamos dejado atrás. Al final, una vez que nos asentamos en los asientos, el brujo comenzó a hablar con voz rasposa y cansada. «Lo que ocurrió aquí», dijo, «fue una batalla intensa. Los demonios que habitaban este lugar eran poderosos, y su influencia era palpable. El portal que intenté abrir era la única forma de conectar el mundo de los vivos con el de los muertos, pero las fuerzas en juego eran más fuertes de lo que anticipé». Lo miré, con el corazón acelerado, mientras procesaba sus palabras. La idea de haber sido el puente entre estos dos mundos, el de los vivos y los muertos, me parecía surrealista. El brujo continuó. «El ritual que realicé fue necesario para guiar a las almas hacia la luz, pero el precio fue alto. Los demonios que las atormentaban aún permanecen aquí, pero eso ya no es nuestro problema. Lo importante es que las almas han sido liberadas». Sentí un nudo en el estómago al pensar en la intensidad del ritual, en el sufrimiento que había presenciado y en el costo que tuvo para el brujo. Su sacrificio y el mío parecían haber sido solo una parte de una trama mucho mayor. Miré por la ventana mientras el restaurante se desvanecía en la distancia, la noche envolviendo el paisaje. De repente, el brujo sacó un par de fajos de billetes del mismo dinero que yo había entregado previamente. Lo colocó en mis manos diciendo: «Es justo que recibas la mitad del pago. Arriesgaste tu vida por esto y mereces tu parte. Usa este dinero sabiamente. No te dejes llevar por vicios. Haz que las almas que liberaste se sientan orgullosas de ti». Tomé el dinero, aún atónito por la magnitud de la experiencia. El brujo se despidió con un gesto cansado y antes de que pudiera reaccionar, se alejó con su camioneta en dirección al horizonte. Me quedé allí, con el dinero en mis manos, sintiendo una mezcla de alivio y confusión. Decidí regresar a casa, cargando el peso de la experiencia y el dinero que me había sido entregado. Al llegar a casa, la tranquilidad de la noche era casi desalentadora en comparación con el caos que había experimentado. Mientras me preparaba para dormir, mi mente no podía dejar de dar vueltas sobre lo que había pasado. Las imágenes del ritual, los gritos de las almas y el sufrimiento de los demonios se repetían en mi mente, como un eco persistente. Pero había algo más inquietante, una sensación de que la historia no había terminado del todo. Algo en mi interior me decía que había más en juego, que la realidad misma podía ser más compleja de lo que entendemos. La mañana siguiente, me desperté con una sensación de inquietud persistente. El peso del dinero y la promesa del brujo parecían tan reales como la opresión en mi pecho. Me dirigí al trabajo, pero no podía concentrarme en nada más que en el ritual y en el rostro exhausto del brujo. La realidad se sentía frágil, como si pudiera desmoronarse en cualquier momento. Esa noche, mientras intentaba dormir, una serie de eventos extraños comenzaron a ocurrir. Ruidos provenientes de la planta baja me hicieron levantarme para investigar. A cada paso, el crujido del suelo parecía amplificado, y la oscuridad era tan densa que apenas podía distinguir mi propia mano. Cuando llegué al salón, encontré el dinero del brujo esparcido por el suelo, como si alguien hubiera estado revisándolo con prisa. Me agaché para recoger los billetes y noté algo aún más perturbador. Un antiguo libro de hechizos, de cubiertas desgastadas y con símbolos enigmáticos, estaba parcialmente escondido debajo de una mesa. El libro parecía antiguo, y sus páginas estaban llenas de símbolos que no comprendía del todo. Sin pensarlo, lo tomé y lo llevé a mi habitación, decidido a examinarlo con más detenimiento.
Al abrir el libro, un escalofrío recorrió mi espalda. Las páginas estaban llenas de invocaciones y rituales, todos con una estética macabra y perturbadora. Mientras hojeaba el libro, un dibujo particularmente inquietante captó mi atención. Un diagrama que mostraba un círculo mágico con runas y símbolos similares a los que había visto en el restaurante. Al lado del diagrama, una anotación decía: «La realidad es una ilusión, el ciclo no termina». El miedo se apoderó de mí mientras procesaba lo que leía. El libro parecía sugerir que lo que había experimentado no era un evento aislado, sino una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Sentí una presión creciente en mi pecho y un temblor en mis manos mientras intentaba comprender el significado de las palabras y los símbolos. De repente, las luces de la casa comenzaron a parpadear y un viento helado se coló por las rendijas de las ventanas. Mi corazón latía con fuerza mientras el ambiente se volvía cada vez más opresivo. El libro parecía estar reaccionando a algo, como si sus palabras tuvieran un poder tangible. En ese momento, la habitación se llenó de una presencia palpable. Sentí como si estuviera siendo observado, y el aire se volvía cada vez más denso. Decidí cerrar el libro y guardarlo, pero un grito desgarrador resonó por la casa, como si estuviera atrapado dentro de las paredes. El sonido era tan penetrante que me hizo saltar del susto. Me precipité hacia la planta baja, buscando la fuente del grito, pero todo estaba en silencio. El aire estaba cargado de una tensión inminente y sentí que algo estaba a punto de suceder. Me pregunté si estaba alucinando o si el libro estaba realmente causando estos fenómenos. La sensación de que la realidad se estaba desmoronando se volvía cada vez más fuerte. Finalmente, me di cuenta de que lo que había experimentado no era solo una serie de eventos aleatorios, sino parte de un patrón más grande. El libro parecía estar indicando que la realidad misma estaba siendo manipulada y que mi vida podría estar atrapada en una simulación interminable, un ciclo sin fin de engaño y desesperación. La sensación de pánico y desesperanza se apoderó de mí mientras trataba de comprender lo que estaba sucediendo. Me pregunté si el ritual del brujo había sido solo una fachada y si mi existencia estaba siendo controlada por fuerzas que no podía entender ni desafiar. Pasé el día siguiente inmersa en la desesperación, con la mente atormentada por el libro y la sospecha creciente de que algo mucho más siniestro estaba ocurriendo. Cada rincón de mi hogar parecía haber adquirido una cualidad amenazante y la realidad se sentía como una construcción frágil, a punto de colapsar bajo su propio peso. Decidí regresar al lugar donde había encontrado el libro, esperando que alguna pista adicional pudiera arrojar luz sobre la creciente sensación de apremio. Cuando llegué al restaurante, me encontré con una atmósfera perturbadoramente silenciosa. La luz tenue de las lámparas parpadeaba de manera inquietante y el aire estaba cargado de una pesadez inexplicable. La familiaridad del lugar ahora parecía oscura y amenazante. Me acerqué a la esquina donde el brujo había estado esperando. En su lugar, encontré una figura encapuchada. Su presencia emanaba una energía inquietante que me hizo estremecer. No podía ver su rostro, pero la sensación de terror era inconfundible. La figura se movió hacia un rincón oscuro del restaurante, donde una sombra parecía deformarse de manera inquietante. Decidí seguirla. Mis pasos resonaban en la sala vacía. Cuando llegué al rincón, vi algo que me heló la sangre. Una serie de símbolos grabados en el suelo, similar a los del libro. Cada símbolo parecía emitir una ligera vibración, como si estuviera vivo. Me arrodillé para examinar los símbolos más de cerca, y una ola de energía helada me golpeó, como si la sombra misma estuviera intentando devorarme. De repente, una visión oscura y distorsionada llenó mi mente. Vi fragmentos de mi propia vida, pero todos distorsionados y deformados, como si estuviera atrapada en una película de terror que se reproducía en bucle. En cada imagen, yo misma parecía estar en un estado de desesperación y angustia, atrapada en un ciclo interminable de sufrimiento. Cuando la visión se desvaneció, me encontré en el suelo, temblando incontrolablemente. Las sombras en el restaurante parecían cobrar vida, distorsionándose y moviéndose de manera inquietante. El restaurante se estaba transformando en un laberinto de sombras y terror. No había forma de saber qué parte era real y qué parte era una ilusión.
Sentí una presión creciente en mi pecho, como si el espacio mismo se estuviera comprimiendo a mi alrededor. Las sombras se alargaron y se convirtieron en figuras grotescas, cuyos rostros distorsionados reflejaban una desesperación similar a la mía. El ambiente estaba cargado de una energía opresiva y de un horror palpable que me hizo dudar de mi propia cordura. Decidí abandonar el restaurante, sintiendo que mi mente estaba al borde del colapso. Sin embargo, a medida que salía, me di cuenta de que el mundo exterior también estaba distorsionado. Las calles parecían girar y retorcerse, como si la realidad misma estuviera siendo moldeada por una fuerza invisible y maligna. Con cada paso que daba, la sensación de estar atrapada en un ciclo interminable de engaño y desesperación se hacía más fuerte. Los rostros de las personas que cruzaban mi camino parecían desdibujarse, y el mundo a mi alrededor parecía estar en un estado constante de cambio y transformación. La sensación de estar atrapada en una pesadilla interminable se intensificaba con cada paso que daba. El mundo a mi alrededor se había convertido en un caos de distorsiones y sombras, y la realidad parecía desmoronarse ante mis ojos. Sentía que estaba atrapada en una simulación sin fin, una trampa que me mantenía en un ciclo constante de desesperación y terror. Decidí regresar al restaurante una vez más, sintiendo que había algo crucial que debía descubrir. La atmósfera dentro del lugar era aún más opresiva que antes, con las sombras retorcidas en formas grotescas y las luces parpadeando con un ritmo frenético. Cada rincón del restaurante parecía estar lleno de una presencia malévola que me observaba, esperando el momento adecuado para atacarme. Me dirigí al rincón donde había encontrado los símbolos, esperando que una mayor investigación pudiera proporcionar alguna respuesta. Cuando llegué, encontré un libro abierto sobre el suelo, las páginas llenas de dibujos y símbolos que nunca antes había visto. Las páginas parecían estar escritas en un idioma que no reconocía, pero el significado era claro. Estaba viendo un ritual de brujería que prometía una verdad aterradora. De repente, una risa macabra y distorsionada llenó el aire, y la temperatura del lugar descendió drásticamente. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, y las sombras comenzaron a moverse de manera más agresiva. Los rostros de las figuras en las sombras se deformaban en muecas de terror y desesperación, reflejando mis propias emociones. A medida que me acercaba al libro, una sombra apareció frente a mí, tomando la forma de una figura conocida. Era el brujo, pero su apariencia estaba distorsionada y grotesca, como si fuera una parodia horrible de lo que había sido. La figura me miró con ojos vacíos y una sonrisa cruel, y su voz resonó en la sala con un eco demoníaco. «Te has esforzado mucho por descubrir la verdad», dijo la sombra. «Pero todo es una ilusión. Estás atrapada en una simulación interminable, un ciclo sin fin creado por fuerzas más allá de tu comprensión. No hay escape, no hay liberación. Eres parte de una realidad que nunca termina, una trampa creada para alimentar las sombras». El horror de sus palabras me golpeó con fuerza, y el sentido de desesperación se apoderó de mí. Las sombras en el restaurante parecían moverse con una energía frenética, susurrando en un lenguaje incomprensible que llenaba mi mente con un caos ensordecedor. Sin embargo, en medio de la desesperación, sentí una chispa de determinación. A pesar de la abrumadora sensación de inevitabilidad, decidí enfrentar la realidad que me había sido impuesta. No podía aceptar que mi existencia estuviera condenada a un ciclo interminable de terror. Con un esfuerzo sobrehumano, me arrodillé frente al libro y comencé a recitar las palabras que aparecían en sus páginas, intentando invocar el ritual descrito. A medida que lo hacía, las sombras comenzaron a retorcerse y a desvanecerse, y el ambiente opresivo del restaurante comenzó a disiparse. El ritual parecía estar funcionando, y las sombras se desvanecieron lentamente, revelando una luz tenue que iluminaba el lugar. A medida que el restaurante volvía a la normalidad, el brujo distorsionado desapareció, y la sensación de desesperación se desvaneció. Finalmente, el ciclo llegó a su fin, y la realidad se estabilizó. El restaurante volvió a ser un lugar común, libre de las sombras y las distorsiones que lo habían atormentado. A pesar de que el lugar había sido escenario de un tormento inimaginable, había logrado romper el ciclo interminable de sufrimiento. Me encontré a mí misma de regreso en el mundo exterior,
con una sensación de alivio y agotamiento. La simulación interminable había terminado y la realidad había sido restaurada. Aunque el horror que había vivido nunca se desvanecería por completo, había logrado encontrar una forma de liberarme de la trampa en la que había estado atrapada.